Instituto Filosófico y de Investigación de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Les damos la bienvenida, les agradecemos por estar aquí en este evento tan importante, porque recordamos además 10 años de haberse escrito la encíclica Laudato Si por el Papa Francisco. Y hoy conmemoramos ese evento, ese hecho, con la presentación del libro de nuestro querido amigo José Luis Saavedra, a 10 años de la encíclica Laudato Si. Queremos saludar a todas las personas que nos acompañan virtualmente. Muchas no pueden estar aquí porque están en otros lugares, especialmente a los estudiantes del posgrado de la maestría en teología pastoral que nos están acompañando. Muchos de los estudiantes tienen interés en trabajar el tema de la ecología integral desde su perspectiva teológica. Entonces, agradecemos esa presencia y a todos los que están aquí también. Yo quisiera comenzar diciendo dos cositas nada más, dos elementos que a nosotros como Facultad de Teología nos interesa remarcar. La encíclica Laudato Si es una encíclica que hace un aporte significativo a la reflexión teológica, porque traduce conceptos que tradicionalmente en la teología han sido trabajados, desarrollados y que ahora las actualiza. El Papa Francisco ha sido muy lúcido en esto, como por ejemplo el de la creación, traducirlo a la casa común, de modo que abre la posibilidad de un diálogo mucho más abierto, mucho más enriquecedor para la teología y para todas las otras ciencias que se preocupan por el cuidado de nuestro planeta, de nuestra casa. Y entre esos conceptos está el concepto de antropocentrismo. El antropocentrismo moderno, que probablemente ha causado muchos de los males que en el libro de José Luis se destacan, se retratan con mucha nitidez. La propuesta del Papa Francisco en la encíclica va por una antropología relacional y crítica, que ayuda a comprender que el ser humano es un ser vivo entre los otros seres y que aunque no deja de tener una presencia significativa, esa presencia es más de responsabilidad que de dominio con la naturaleza. Por eso, el otro elemento es que esta perspectiva teológica que el Papa Francisco propone en la encíclica abre la posibilidad a un diálogo con otras ciencias, que es justamente el trabajo que hace José Luis en el libro, dialogar con otras ciencias. Desde la ciencia social, con categorías que tienen que ver con la economía, categorías que tienen que ver con el progreso, categorías que tienen que ver con, el Papa Francisco denomina en la encíclica la cultura del descarte. Entonces, el diálogo entre teología y ciencia social es abundante, es enriquecedor y es muy nítido en la encíclica. Y gracias, José Luis, porque ha plasmado ese diálogo interdisciplinario a través de la encíclica en el libro. Muchas gracias, José Luis, por ese trabajo tan magnífico que has hecho. Quisiera dar paso ahora a las palabras del Padre Sabio, que es director de la editorial Verbo Divino, que es la editorial en la cual ha sido editada y producida y publicada el libro de José Luis. Adelante, Padre. Ahí tienes un micrófono. Es para mí un honor para darle la bienvenida a este encuentro que celebra una obra profundamente significativa, tanto como el pensamiento ecológico como para la espiritualidad comprometida con la vida. Desde nuestra editorial, creemos que los libros son más que palabras impresas, son semillas de conciencia, fuente de diálogo, herramientas de transformación. Por eso,
cuando recibimos el manuscrito de José Luis Saavedra, supimos que estábamos ante una obra que merecía ser compartida ampliamente. El libro que hoy presentamos, 10 años de encíclica Laudato Si, la urgencia de cuidar Madre Tierra, no es solo una conmemoración, es una llamada urgente, una interpelación directa a nuestras conciencias. José Luis, con su mirada crítica, esperanzadora, nos invita a revisar lo que ha significado Laudato Si en esta última década, ¿no? Y lo que aún está pendiente por hacer. La encíclica Laudato Si, publicada por el Papa Francisco en 2015, es un documento histórico que propone una ecología integral, entendida como la interconexión entre el ser humano, la naturaleza y la economía, la cultura y la espiritualidad. El Papa nos recuerda que la tierra es nuestra casa común, una madre que nos acoge, pero hoy está herida por el modelo de desarrollo dominante, el consumismo y la indiferencia. Entre sus enseñanzas más profundas, Laudato Si denuncia la cultura del descarte, el deterioro ambiental, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire y del agua, el impacto del impacto del cambio climático sobre los más pobres. Pero también nos ofrece caminos, una conversión ecológica, una vida más sobria y una espiritualidad que contemple la belleza de la creación y una acción colectiva que involucre a gobiernos, comunidades y personas. José Luis Saavedra recoge este legado y lo actualiza con profundidad y compromiso. Su obra realiza los avances, retrocesos, pero sobre todo nos ofrece esperanza. La esperanza que aún podemos cambiar el rumbo si actuamos con decisión, una ternura y con coraje. En nombre de Editorial Verbo Divino, felicitamos este intento y también inspirarnos, ser profetas de este mundo y también así dar esperanza a todos. Muchas gracias. Hola, hola. Muchas gracias, Padre Sabio. Tenemos a continuación las palabras de la licenciada Mary Olivera, que es administradora de la editorial Verbo Divino. Adelante. Bueno, acá adelante porque yo soy pequeña. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por invitarnos a esto y gracias a José Luis por esta iniciativa de
escribir la reflexión sobre el Laudato Si. Muchos documentos, por ejemplo, les digo, sobre el Vaticano II nos hemos olvidado muchas cosas que hemos dejado atrás, y ahora a mí me alegra el hecho de que haya una persona que diga, estamos a 10 años, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer? Debemos enderezar ese camino que nos marcaron, nos propusieron, ¿no es cierto? Y como editorial Verbo Divino, también nos cuestionamos. Cada documento que sale, decimos, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Entonces, en este sentido, hemos estado trabajando estos 10 años con nuestros textos escolares. Siempre ponemos algo de Laudato Si. Cómo los niños tienen que llevar adelante en su enseñanza, que el profesor no se olvide de Laudato Si. En la catequesis también ponemos temas de Laudato Si, que no se olvide, no solamente es doctrina, también ponemos el actuar, que es lo más importante para nosotros cristianos, poner a la práctica lo que estamos leyendo en estos documentos. Entonces, Verbo Divino en estos últimos años está enfocado a eso. Y también nuestro próximo proyecto es el sínodo de la sinodalidad. Las conclusiones queremos llevarlo a los niveles de aprendizaje. Los mayores ya no vamos tal vez a poner más énfasis, pero los niños y los jóvenes tienen que vivir lo que es la sinodalidad también. Entonces es un nuevo proyecto que estamos elaborando. Solamente decirles eso, que Laudato Si es un estilo de vida a partir de lo que salió. Es un estilo de vida que debemos tener en cuenta el medio ambiente, tener en cuenta la biodiversidad en nuestra vida. No es separada, no es que es el hombre y lo demás, sino que es nuestra casa común. Gracias. Gracias, Mary. Hablando de los niños, antes de los comentarios vamos a tener un momento entrañable, pero también muy simbólico, porque el autor del libro, José Luis Saavedra, le va a hacer entrega de su libro a su nieta, Milen López. Adelante, José Luis. Bien, he pedido hacer esto que no es común en las presentaciones de libros, pero creo que en este caso es muy necesario, porque es evidente que las personas como yo, que ya estamos en la tercera edad, nos vamos a morir y pronto. Pero hay todavía mucho por hacer, muchísimo por hacer, por la defensa justamente de nuestra casa común, que muy bien lo dice el Papa. Y es por eso entonces que yo quiero hacer entrega formal para estas próximas tareas a mi nieta, a Milita, para que ella se encargue también de estas labores. Milita. Gracias, Abu. Cuando los mayores están en la tercera edad, se podrían ir en cualquier lado, o sea, al cielo. Y los niños recién nacen. Y los niños tienen que hacer deberes como cuidar la madre naturaleza, el agua y la madre tierra. Abu, no hables de morir, que hay mucho que trabajar. Hijita. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a dar paso a los comentarios. Tenemos los comentarios de Karen Claure, que está aquí. Fanny Luz Guzmán también. Nos va a acompañar con su comentario desde el Perú la hermana Gladys Montesinos, que también está conectada. Y Lourdes Saavedra también está aquí.
Vamos a pedirles a nuestras comentaristas, todas ellas mujeres, que tienen 10 minutos para hacer sus comentarios. Vamos a comenzar con Karen Laura. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Muy agradecida a los directores del de los institutos de investigación, doctor José Luis López, y al doctor Ramiro Lobatón, por permitirnos no solo presentar el libro aquí, sino por toda la accesibilidad que han permitido para ello. El título que he preparado para esta presentación es Trascendiendo la sobrevivencia. Nos reunimos hoy aquí para presentar el libro a 10 años de la encíclica Laudato Si, escrita por el doctor José Luis Saavedra, y he titulado mi participación como Trascendiendo la sobrevivencia, pues surgió así desde mi primer acercamiento al texto como una especie de intuición de lo que iba a encontrar en sus páginas. Sé que puede llamar su atención debido a lo que parece una auténtica contradicción. Les ruego que me tengan paciencia y al final, si les parece, me retracto. Mi primera aproximación a la encíclica Laudato Si, ya el año pasado, me remitió a plantearme si el Papa Francisco no estaba en la línea de los teólogos de la liberación, Leonardo Boff e Ignacio Ellacuría. Ahora, al prepararme a leer el texto de José Luis, me vi obligada a recurrir de nuevo a la encíclica para corroborar detalles que no me encajaban, pues sospechaba que estaba leyendo algo así como una práctica de la teología de la liberación. Y debo reconocer que ahora mismo esas cosas me asustan. A pesar de mis inquietudes, la curiosidad estaba servida y había que clarificar qué más podía decirnos José Luis que no hubiera dicho el Papa Francisco. De entrada, la prologuista Lourdes Saavedra nos dice que este trabajo señala dos horizontes que se han considerado opuestos, la ciencia y la religión, lo cual aumentó mi preocupación. Seguí leyendo y me serenó que expresara: el autor es lúcido al mencionar que no se deben ocultar los síntomas frente a la posibilidad de una sexta extinción masiva, refugiándonos en la fe de que la sociedad cambiará por arte de magia. Concuerdo con ella. El contenido del libro inquieta y clama a tomar una acción directa frente a la sociedad distópica que nos ha tocado vivir y sufrir. A 10 años de la encíclica Laudato Si, comienza con una introducción donde amablemente el autor nos informa lo que vamos a encontrar al leerle. Se propone demostrar que la grave crisis climática y el calentamiento global descritos en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco empeora y se expresa de una manera cada vez más pavorosa en los actuales y complejos conflictos y riesgos ecoterritoriales del planeta en su conjunto, y que, por tanto, urge cuidar y proteger la naturaleza. Nos indica que el libro consta de 3 partes que constituyen el análisis de la realidad global de las principales crisis socioambientales de nuestro tiempo, el juicio crítico, ético y político del contexto climático integral desde la luz de la encíclica y, por último, nos hace un llamado urgente a una praxis transformadora y revolucionaria del conjunto del sistema mundo moderno colonial, capitalista y patriarcal. Dentro de la introducción, el autor tiene el cuidado de advertirnos con aclaraciones puntuales, necesarias y fundamentales, respecto a que en su lectura de la encíclica del Papa Francisco pudiese, para algún lector de especial sensibilidad,
estar convirtiéndole en un crítico contundente y radical del capitalismo neoliberal. Quiero detenerme especialmente en este punto, pues José Luis no convierte en un crítico del capitalismo al Papa Francisco. Después de una concienzuda lectura de Esperanza, este libro, que es la autobiografía recientemente publicada del Papa Francisco, es imposible que el autor tenga esa habilidad. El Papa mismo nos describe su vida, su formación y sus inclinaciones críticas al actual capitalismo decadente a lo largo de su vida. Aprecio profundamente su maestría al conducirnos por un espacio riguroso donde demuestra que es el propio Papa Francisco quien se sitúa crítico con este sistema y se acerca a la problemática desde la necesidad de cuidado y preservación de la casa común y a un acercamiento radical a los pobres. El autor parte de un supuesto radical. El Papa Francisco es esencialmente un líder moral, es decir, que ejerce un liderazgo de carácter ético y también político. Y desde y a partir de esta condición de conciencia e integridad moral, que Francisco ha criticado de manera contundente al capitalismo neoliberal y lo ha considerado radicalmente en su raíz injusto. Otro texto nos dice, el Papa se posiciona así y con una perspectiva radicalmente crítica, en coherencia con el Evangelio, en contra del capitalismo y el neoliberalismo, y descree absolutamente del efecto goteo o teoría del derrame. Y por esta razón, el Papa condena de manera contundente la política neoliberal del libre mercado. La segunda aclaración tiene que ver con el reciente fallecimiento del Papa Francisco, fecha en la que este texto ya estaba en impresión. Retoma su último mensaje de 20 de abril, donde el Papa Francisco hace una dolorida invocación, pidiendo el fin de la violencia, reclamando pronunciarse públicamente contra el genocidio en Gaza, reforzando la legitimidad de las protestas masivas contra el genocidio en Palestina. En este punto, el autor nos refiere la manera cercana y cristiana que el Papa Francisco encontró para mantener un vínculo directo y cotidiano con el pueblo sufriente de Gaza, a la vez que exige una investigación internacional y que hace apenas 2 días una comisión de investigación de Naciones Unidas concluyó que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza. Y cómo no, el autor nos pone al tanto de manera breve de los informes de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, quien no deja lugar a dudas de que Israel no está en guerra contra Palestina, sino que se está ejecutando el mayor genocidio de este siglo. Ya dentro del primer punto, titulado en torno a las cuestiones clave de la encíclica Laudato Si, trata el agravamiento de la situación de calentamiento global. Perdón, tengo que tomar agua caliente. Trata el agravamiento de la situación de calentamiento global que ya nos ha llevado a la era de la ebullición global. En medio de páginas con riguroso trabajo de investigación, dirigiéndose a cada persona que habita en este planeta, descubrimos cómo está todo íntimamente relacionado entre y con la naturaleza y la sociedad humana. El Papa propone una ecología integral, que José Luis comprende
como un llamado a la espiritualidad cósmica que pregonaba San Francisco de Asís, lo cual constituye la grandeza y la novedad del Papa en su encíclica. Esto está en la línea de su pensamiento más fundamental, en el sentido que propone una iglesia de salida hacia las periferias existenciales, una iglesia que sale del palacio de Herodes y va a la casa de huéspedes, es decir, que sale de ese castillo que se ha creado para ir a un hospital de campaña. Me llama la atención que este salir a las periferias implica la reivindicación de la compasión y la ternura como práctica en la vida cotidiana. Y todo esto conduce al autor a plantearnos una ecoteología de la liberación apoyado en Leonardo Boff. La ecoteología de la liberación tiende a dialogar y aprender con los nuevos saberes de las ciencias de la tierra y de la vida, y también a contribuir con los valores del respeto, de la veneración y del cuidado, propios de la fe, valores fundamentales para una ecología profunda, radical e integral. En el capítulo 2 tenemos que cambiar y evitar llegar a puntos de no retorno. El autor busca hacernos entender qué es el sistema de vida en la Tierra, en el cual estamos todos involucrados. Nos revela la gran importancia del ecosistema bioamazónico y que dado el alarmante punto de no retorno, el Papa Francisco expone en su encíclica que podamos rescatar la ancestral tradición de los países que tienen pueblos indígenas originarios, comunidades indígenas que hablan de la Pachamama, de la Madre Tierra y de la casa común. Que resaltemos que todo tiene que ver con todo, que todo está relacionado con todo y por tanto nos insta a alentar una cultura del cuidado y que podamos construir una fraternidad universal. A través de sus investigaciones el autor expresa: se está confirmando que efectivamente la Tierra es un organismo vivo, algo que nuestros ancestros siempre lo han sabido y por ello le han llamado Pachamama. Resalto aquí esta frase: es pues necesario y urgente integrar la visión científica con la mirada contemplativa, añadiría, de veneración, capaz de captar la realidad como misterio, que no se pueda dominar ni depredar, sino más bien cuidar, proteger y amar. Y el Papa pone como modelo de esta mirada contemplativa a San Francisco de Asís. El punto 3, titulado Horizontes de vida y compasión y esperanza, es el punto más filosófico, original y denso, me atrevería a decir. Nos presenta a un Baruch Spinoza que nos hace a los seres humanos parte de la naturaleza divina. Estas páginas son dignas de especial estudio y reflexión en un ámbito filosófico, porque, una vez más, José Luis nos lo acerca muchísimo, tanto que casi le siento tan cercano como al Papa Francisco. En palabras del autor, el Papa Francisco argumenta que el universo, con todo lo que contiene, es una expresión visible de la presencia de Dios. La propia encíclica enfatiza que la naturaleza no solo tiene un valor instrumental para el ser humano, sino que posee un valor intrínseco, una dignidad que merece la pena ser respetada y apreciada. Ergo, el Papa Francisco nos anima a la contemplación de la naturaleza, a la búsqueda de la presencia de Dios en ella y a la creación de una relación de respeto y cuidado con la creación. Aquí hay puntos de convergencia realmente sorprendentes y admirables.
Tanto Spinoza como Francisco coinciden en que la verdadera libertad está vinculada al conocimiento y al amor. Es en el concepto de amor donde encontramos quizás la convergencia más sorprendente en el sentido en que ambos lo entienden, como apertura a una realidad más amplia que nos incluye y al mismo tiempo nos trasciende. Lógicamente, mi lectura del texto del libro de José Luis Saavedra es respetuosa y acorde a lo que yo misma soy. De ninguna manera puedo presentarles una lectura científica. De ese saber nunca he presumido. Cualquier estudioso de la física o de otra ciencia podrá encontrar rigurosidad en este texto. Si lo lee un teólogo, cristiano o no, encontrará convergencia con mi lectura casi mística, pues llevo toda mi vida consciente buscando a Dios en todo. Por eso mismo me siento impactada por las páginas que el autor nos presenta hoy al público. Solo descubrir esta actitud del Papa frente al genocidio de Gaza, que nos duele hoy infinitamente, que seguramente me hubiera pasado desapercibida si leo de principio a fin el libro, sin la necesidad de comprender en pleno para presentarme aquí, en mi ser ha obrado una reconciliación con la acción pastoral de este Santo Padre. Naturalmente, descubrir la magnitud de la labor de José Luis al conectarnos al mensaje de esperanza en la humanidad del Papa Francisco a través de este libro es transformador y liberador, pues tengo la convicción de que cada grano de arena cuenta para hacer una montaña, y hoy cuentan doble. El grano de arena del Papa Francisco, que lo ofrece amorosamente a este mundo en grave peligro de colapsar, y por supuesto, el grano de arena de José Luis por acercarnos a la Laudato Si. Y cuenta también encontrar nuestra propia vía de compromiso frente a esta debacle en la que estamos inmersos todos y cada uno de nosotros. De esta manera, pues, estos aportes engendran mayor apoyo, como es el caso de Silvano Biondi, quien en la segunda parte del libro nos obsequia un estudio que nos saca de la ignorancia de este movimiento ecológico que ahora es movimiento de vida. Retornando al título, por trascender entiendo el sentido simple y sencillo de salir de nosotros mismos hacia afuera y dar o darnos. En este caso, el Papa trasciende en su encíclica Laudato Si. El autor de este libro recoge y acoge esa trascendencia y la enriquece para nosotros con su amplio saber. Ese darse está en estas páginas del libro. Se nos está dando y dependerá de nosotros cómo acogemos su regalo, su donación y en consecuencia si decidimos también trascender. En cuanto a la sobrevivencia, me sitúo en el peor de los casos, en situación de prácticamente no tener nada que dar, que es la situación de ignorancia de muchos entre los cuales me encuentro. Sin embargo, siempre hay la posibilidad de por lo menos dar una sana administración y cuidado del agua a nuestro alcance. Y eso ya es dar. Un mínimo grano de arena es importante con tal de salir de esta cultura de la indiferencia globalizada, a la cual también se refieren el Papa Francisco y José Luis. Es decir, que el título Trascendiendo la sobrevivencia, a propósito de la presentación del libro a 10 años de la encíclica Laudato Si,
es una invitación a buscar transformarnos del eterno recibir a dar o compartir, que bien podría ser un nuevo principio de convivencia entre nosotros y por la vida. Me podría quedar aquí el doble de tiempo hablando de los otros libros del doctor José Luis Saavedra y de cómo van encaminados a siempre advertirnos y darnos a conocer las atrocidades que se están cometiendo contra las culturas originarias, las lideresas, la madre tierra y otros aspectos que también están en consonancia con el agravamiento de la problemática socioambiental y la urgencia de cuidar la madre tierra. Pero elijo comentarles que al autor me une una entrañable amistad que se inicia en 1982, al empezar nuestros estudios en la carrera de pedagogía en la Universidad Mayor de San Simón, que este último tiempo hemos retomado el estudio de una gran filósofa, Hannah Arendt, conjuntamente con nuestra compañera de filosofía y amiga Elizabeth Arrázola, que al indagar en la formación de esta pensadora coinciden intereses por cuanto Hannah Arendt, al iniciar sus estudios universitarios en Alemania, elige formarse con el teólogo católico Romano Guardini, sobre cuyo pensamiento el entonces Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, proyectaba hacer su tesis doctoral también en Alemania. Que estas convergencias hace apreciar muchísimo a las personas, ya que incrementa la comunicación. Y por eso les ruego que no se fíen mucho de mi apreciación de la Laudato, que el autor hace de la Laudato que el Papa Francisco realiza, de la Laudato a la naturaleza de San Francisco de Asís. Por favor, tengan su propia experiencia, lean y disfruten de los regalos que contienen las páginas del libro de José Luis. Expreso, pues, mi gratitud infinita a la vida por permitirme apreciar estos dones del Papa Francisco que se nos hacen presentes en el libro del doctor José Luis Saavedra. Y a ustedes les agradezco, rememorando el mensaje de esperanza en la humanidad del Santo Padre que en paz descanse. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos y guiarnos en esta educación a la que todos tendremos que sumarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen Claure. Le damos la palabra ahora a Fanny Luz Guzmán. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas, a todos. Un saludo muy especial a José Luis Saavedra, nuestro queridísimo autor de este y muchos otros libros que nos ha presentado con mucha lucidez, con muchos cuestionamientos. Muchísimas gracias a las autoridades de la Universidad Católica Boliviana y también al director de Verbo Divino. Muchísimas gracias. En realidad, yo empiezo diciendo que la lectura me ha cuestionado mucho como persona, me ha cuestionado mucho como mujer, como ciudadana, ¿no? Y al mismo tiempo he sentido que es un llamado a la autocrítica, a la autorreflexión, al autodiscernimiento, a la autoconfrontación, por tanto a la autocrítica también, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no?, a un autocompromiso en relación a mis valores y a mis esperanzas. ¿Y por qué utilizo tanto esto del auto? Porque es una invitación personal. Cuando la lees realmente es una reflexión personal. Entonces, yo empiezo por ahí, ¿no?, por ese posicionamiento como persona frente a esta lectura y frente a los desafíos que nos propone José Luis
con el trabajo que nos ha entregado. A 10 años de la encíclica Laudato Si, nos lleva a reflexionar sobre este agravamiento de la problemática socioambiental y de esta terrible urgencia de cuidar la madre tierra. Y digo terrible porque si bien hace 10 años que nos presentó esta carta el Papa y nos decía además, y eso es algo que me resuena todavía mucho, las consecuencias para las futuras generaciones. Y creo que en estos 10 últimos años ya no hablamos de futuras generaciones, porque las consecuencias de este cambio climático las estamos sufriendo ahora, las estamos viviendo día a día de diferentes maneras. Y más grave aún cuando hablamos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son estas poblaciones? Por demás creo que está a decir, pero la vamos a repetir. Las mujeres, las niñas, los niños, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, ¿no? Hay muchas situaciones de las que de verdad es desgarrador hablar, y cuando vas leyendo estas páginas te das cuenta de que esta realidad es cruda, es cruel, es demasiado incisiva para las personas. He intentado ponerme en los zapatos de José Luis mientras él redactaba estas líneas, ¿no? Que causan dolor al pensar ya no en el mundo que queremos dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos, sino en el mundo en el que ahora están viviendo nuestras hijas y nuestros hijos. En la lectura voy apreciando ese análisis de la realidad, y es un análisis de la realidad que se va entrelazando entre esta crisis climática, medioambiental y la crisis humanitaria. Ambos espacios que no pueden estar sujetos a reflexiones separadas, sino más bien que sí están entrelazadas. Este análisis de la realidad nos lleva además a pensar en nuestra fe, en nuestra práctica de fe. Y en la lectura nos invita no solamente a hablar de una fe de palabra vacía, hueca, sino de esa palabra de fe que nos viene desde las enseñanzas de la Escritura, esa palabra de fe que además la traemos desde nuestros ancestros y nuestras ancestras. Qué importante ha sido volver a reflexionar sobre nuestras propias culturas, sobre ese respeto a nuestra madre tierra, a esta madre que todo nos da, nada nos pide, y que de repente nosotros como hijos, malagradecidos además, solamente la estamos sobreexplotando. También me ha llamado muchísimo la atención este juicio crítico con el que se presentan diferentes, o que nos presenta en este caso José Luis, a diferentes autores, desde las ciencias, pero también desde la teología. Desde esta ciencia que aporta mucho, sí, y creo que es algo que hay que manifestarlo, hay que decirlo, pero también nos presenta esta ciencia que nos destruye, que no nos está aportando humanamente. También nos hace reflexionar sobre esta praxis diaria y además transformadora. Hablamos mucho de la transformación, pero a veces creo que equivocamos el camino. En el libro, José Luis nos reorienta a esta transformación en compromiso, en un compromiso real, rescatando una y otra vez Laudato Si. Realmente es muy rico leerlo, y creo que por lo menos yo desde mi posición
que soy de las personas que no le gusta leer 2 veces un mismo libro, lo mismo que ver 2 veces una misma película, pero esta vez sí, mi desafío fue muy, muy grande de leerlo y releerlo, porque en cada lectura encuentras y descubres cosas nuevas, cosas diferentes que te llevan también a esta reflexión. En el cuerpo mismo del libro, ¿no? Encuentro y se encuentra la urgencia de reflexionar y de tratar esta crisis. Lo que decía, ¿no? Esta crisis tanto climática como humana, que es necesario volver a repensarla, volver a reflexionarla. Es duro ver que desde los países desarrollados nos sobreexplotan a los países en vías de desarrollo, a los países que estamos en el sur, que tenemos tantísima riqueza natural, que hemos aprendido de alguna manera a convivir y a respetar nuestro ecosistema. Pero como bien dice también en la encíclica, don Dinero, no es fácil de ignorar. Y estos países están aquí a través de otras personas, obviamente, para sobreexplotarnos. Y es ahí donde vemos esa explotación de los cuerpos y de los territorios. Esa explotación sin límites que las mujeres sabemos muy bien lo que significa. Esa explotación irresponsable que no piensa además en el mañana, que solamente piensa en llenar sus bolsillos hoy, sin importar lo que quede para mañana. Esta urgencia de esta crisis, ¿no? Lo plasma el Papa Francisco cuando nos habla justamente de lo que es la violencia, de lo que es la migración, de lo que es la persecución, de lo que es la guerra. Y en el libro nos habla muy, muy claramente del genocidio en Gaza. Nos habla de un número de fallecidos, pero sabemos muy bien que esto es un número referencial, es aquello que en el papel se refleja, pero no sabemos la verdadera magnitud de la guerra. Más allá de solamente destruir personas, de quitarles la vida a las personas, de mutilar sus vidas, también mutila nuestros ecosistemas. Y son ecosistemas que no los vamos a volver a recuperar. Veía hace 2 días la recuperación de un tipo de tigres de la India y que en esa necesidad de salvaguardar esta especie viva, de repente en el transcurrir de los años ven que no se está recuperando esa especie, sino que más bien se la está transformando. Entonces, es difícil que podamos hablar de esta recuperación en las zonas de conflicto. Lo sabemos por las diferentes noticias que nos llegan ahora. Esta crítica al capitalismo y al neoliberalismo hace que volvamos a reflexionar sobre el extractivismo, hace que volvamos a reflexionar sobre lo que estamos viviendo en nuestro país, los incendios, lo que estamos viviendo a nivel de cambio climático, las sequías, las inundaciones. El día de ayer, sin ir muy lejos, en Tarija, muy temprano en la mañana, calor insoportable. En la tarde, dos veces de granizo. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí, muy claramente y muy lúcidamente, José Luis nos habla y nos plantea estas crisis que estamos viviendo. Y se nos refleja también, ¿no?, la necesidad de que pensemos de manera conjunta e integral sobre esta crisis en la que estamos viviendo. Nos habla y nos expresa
de este legado humanitario del Papa. Esto a mí me ha llevado a reflexionar en relación a que el Papa, y en este caso, hablando específicamente del Papa Francisco, uno de los líderes, en el buen sentido, más poderosos de nuestro planeta, se sensibiliza frente a estos temas. Pero me cuestiona el hecho de que otros líderes, y estoy hablando en masculino ahora, no logren alcanzar ni comprender esta sensibilidad, esta necesidad de ponerle un alto a estas prácticas extractivistas. En nuestro país, lastimosamente, lo vivimos en carne propia. Estamos viviendo, y no me voy a disculpar, lo voy a decir, con un gobierno que se dice socialista, que se dice trabajar para y con el pueblo, pero lastimosamente día a día estamos sufriendo y estamos reconociendo todo el mal y el daño que se está haciendo. ¿A través de qué? De la minería informal que nos está atacando y matando suelos, agua, gente, de la permisividad con los agroquímicos que nos está matando a las personas todos los días, que estamos viendo que en nuestro país no tenemos información fidedigna, no tenemos datos estadísticos. Cuando decimos que la agroindustria nos está matando, nos acallan. Cuando no podemos decir la cantidad de abortos espontáneos que existen por la toxicidad de estos productos, de la contaminación de los ríos, de que nuestros pueblos indígenas estén consumiendo agua con cianuro, con mercurio, de que los animales estén muriendo y que nosotras y nosotros estamos consumiendo alimentos envenenados. Es un libro que nos lleva a toda esta reflexión. Es una lectura para mí desgarradora, desde mi situación de mujer, de hermana, de hija, de madre, de amiga, de parienta. Me hace pensar en todas estas situaciones por las que estamos atravesando. Y me vuelvo a preguntar, yo, ¿en qué estoy contribuyendo? ¿Cómo estoy contribuyendo? ¿Qué estoy haciendo para mejorar este mundo y poder dejar algo mejor a nuestras guaguas? Tengo muchas interrogantes, pero está bien. Creo que está bien no poder dormir por una buena lectura, porque eso va a hacer que tal vez y ojalá vayamos a seguir renovando nuestros compromisos. Nos habla de una ecología integral y de una espiritualidad. La ecología integral, entendida desde diferentes aspectos. Esa ecología desde el cuidado del ser mismo, y no estoy hablando solamente de la persona como ser humano, sino de todo aquello que tiene vida en este planeta. Ese cuidado entre todas y todos, indistintamente de la especie a la que pertenezcamos. Y la espiritualidad, entendida no solamente desde la creencia en, sino desde ese amor al prójimo, al otro, al diferente, al que no es de mi especie, con quien no comparto un mismo espacio. Esa espiritualidad que obviamente desde el Papa no nos lleva a centrarnos en una iglesia o en un nombre, sino en esto que termina llamando la casa común. Esa casa en la que todas y todos habitamos y queremos habitar, donde también obviamente existen ejercicios de poder, gobernantes y gobernantas, pero
al final casa común para todas y para todos. También nos habla de la opción por los pobres, haciendo ese énfasis en la persona, pero en la persona en esta situación de vulnerabilidad. Pero creo que también, más allá de solamente esa vulnerabilidad que nos rodea, también hay que pensar en esa pobreza espiritual, en esa pobreza que no te deja ver la necesidad de la otra persona. Esa pobreza que en su mayoría reconozco que nos acompaña con hechos tan sencillos en la práctica diaria como el negarle el saludo a alguien que consideras diferente a ti, como el no cederle el asiento a alguien en el transporte público. Entonces creo que también es importante reflexionar sobre esta pobreza y ver más allá de solamente aparentes necesidades meramente materiales. En el libro José Luis, desde esta reflexión de la encíclica, nos hace un llamado a la acción, ¿no? A lo que dice la conversión ecológica global, desde nuevos estilos de vida. Y cuando hablamos de ecología, muchas veces pensamos en la agroecología, en solamente eso que se ha puesto muy de moda, ¿no? Comer alimentos sanos y saludables. Pero cuando acá nos está enunciando sobre la conversión ecológica global, nuevamente yo quiero entender ese junte entre la persona y la naturaleza, ese respeto que debe haber y que nos llama a encontrar. ¿Cómo cuido mi entorno? ¿Por qué no dejo de pedir en mis POAs municipales todo el tiempo asfaltado, ¿no ve? Un poco más y es el, ¿cómo se llama cuando le ponemos plástico? El plastificado que nos está haciendo tantísimo daño. Cosas tan prácticas como estas, ¿no?, que nos llevan a repensar nuestra postura. Mediante esta reflexión de lo que José Luis nos presenta en el libro, están aspectos políticos, están aspectos pedagógicos y están los aspectos espirituales. Me gustaría abundar muchísimo más, porque de verdad me ha dado vuelta y media. Voy a pasar a esta segunda parte, ¿no?, de Biondi, donde nos hace también esta aclaración bien pedagógica acerca de cómo está estructurada la encíclica. Realmente muy agradecida porque esto me ha ayudado además mucho a volver a ubicarme, ¿no?, en estos como que 6 capítulos que nos presenta la encíclica. Pero me ha resonado mucho también el hecho que hace sobre el cambio de paradigma, ¿no?, sobre este diálogo entre ciencia y fe, que no tendrían que estar divorciadas ni peleadas como hasta ahora todavía creo que estamos acostumbrados. También me ha llamado mucho esta reflexión que hace sobre la sabiduría de los relatos bíblicos. Súper interesante, y volver a pensar desde esta sabiduría de los relatos bíblicos que nos puedan ayudar a lograr esta transformación. Que estos diálogos sean transparentes sobre y para el medio ambiente, que la política, que la economía y que las religiones estén al servicio de la vida, de esta vida en esta mirada así integral, persona, naturaleza, medio, ¿no?, que nos lleva
y nos dice muy claramente construir, hacer un cambio cultural, educativo y espiritual. Y para mí fue súper bonito escucharla a la administradora de Verbo Divino cuando decía sobre el material educativo para las niñas y los niños, que luego voy a pedir el teléfono, perdón, haciendo un paréntesis, porque se está buscando mucho este material para trabajar con grupos poblacionales educativos, ¿no? Y también en esta segunda parte me llamó mucho la ciudadanía ecológica, que ha sido un término que me ha gustado muchísimo, que lo hayan utilizado y que esté plasmado en el libro, ¿no? Y bueno, termino con esto del llamado al cambio, de este llamado a ser prácticos en el cambio, propositivos. Creo que las más de las veces nos quedamos con la queja y no alcanzamos a expresar las soluciones, porque tal vez no las tenemos, no lo sé, pero aquí hay una orientación, hay un camino que nos marca, ¿no? Y bueno, poquito para terminar. Primero yo agradezco esta invitación, lo agradezco de muchísimo corazón. Agradezco que me hayan dado esta oportunidad, esta primicia de poder leer el libro. Gracias, José Luis. Y bueno, otra vez no me voy a disculpar, pero yo soy bien protestona y a eso me ha llevado también la lectura, ¿no? A volver a ser contestataria con esta realidad, a no dejar de lado ni mis principios ni mis esperanzas como mujer, como activista, ¿no? Y alzando siempre la voz para de una u otra manera seamos escuchadas. Y pues el libro de verdad que es un grandísimo aliado para expresar nuestra protesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fanny Luz. Vamos a darle la palabra ahora a la hermana Gladys Montesinos, que ella va a participar vía Zoom. Está conectada por el internet. Entonces, hermana Gladys, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes, noches, creo que por allá por Bolivia. Un gusto enorme de poder estar con ustedes compartiendo este momento tan importante. Quiero decirte, José Luis y Silvano, que les estoy muy agradecida por este gran aporte en un contexto que nos señala un contexto de muerte, ¿no? Una cultura de muerte que nos desafía a todos y que es tan importante el aporte que ustedes han hecho a través de esta encíclica Laudato Si, que a los 10 años de su publicación, pues sigue confrontándonos y sigue desafiándonos a implicarnos en esta defensa por la vida, en esta defensa por la casa común. Agradezco a mis compañeras anteriores y saludo a toda la sala, a todos ustedes, agradecida porque realmente ser parte de este comentario, de este compartir, de este encuentro, a mí me revive y me compromete una vez más en esta defensa, en esta lucha por la vida. Me parece, quiero hacer una apreciación muy valorativa de este texto a 10 años de la Laudato Si, en el que siento una relevancia muy grande por la forma en cómo está desarrollado el texto. He sentido una profunda conexión, no solamente con el, digamos, con el conocimiento de esta encíclica, ni con la postura, el posicionamiento del Papa Francisco, con la preocupación que transmite y la esperanza que transmite los autores, el texto, sino también que ha tocado mi propia experiencia. Ustedes saben que yo he estado en territorio indígena,
compartiendo con indígenas chimanes en una situación muy crítica. Entonces, para mí Laudato Si, pues es un regalo de Dios porque es un llamado, ¿no? Y entonces valoro estos datos que nos ha puesto José Luis en relación a lo que viene ocurriendo o lo que sigue ocurriendo en nuestro mundo. Él valora este posicionamiento del Papa y lo presenta como un líder compasivo, comprometido con la historia, con la vida, con esta defensa de la vida. Y me encanta cómo señala desde estas expresiones y reconocimientos también de organismos internacionales como la ONU, que reconoce o afirma toda esta situación de Israel y Palestina como un genocidio, ¿no? Creo que eso toca fuertemente porque el Papa se pronuncia y se posiciona denunciando esta masacre inútil, como muy bien lo dice, ¿no? En el texto, donde 51,000 palestinos, entre más mujeres y niños, ¿no?, son asesinados. También Ucrania, también otras situaciones como lo de los migrantes, que sigue siendo una preocupación, y otros datos que en realidad yo digo, pues veo que de aquí, de la publicación de Laudato Si a estos 10 años, como que muy poquito se ha hecho, ¿no? Y ahí yo creo que todos tenemos que ver nuestra corresponsabilidad, porque realmente el texto nos muestra que hay una devastación profunda de nuestro planeta y hay un agravamiento tan fuerte que eso lo podemos constatar sin ir tan lejos en nuestra propia Bolivia, con todas estas situaciones de la minería del oro, la deforestación, ¿no?, donde hay escasa presencia del Estado, pero sin embargo se está afectando la vida de estos pueblos indígenas, de áreas protegidas, la contaminación de los ríos, ¿no? Hectáreas, un récord en Bolivia de hectáreas quemadas, nuestro lago Titicaca en sequía y con altos niveles de contaminación, etcétera. Podríamos mencionar tantos datos que son realmente alarmantes y que nos duele, como muy bien señala, y valoro mucho esto de José Luis y Silvano, como desde el Papa se nos invita nuevamente a condolernos con esta realidad. El Papa en alguna expresión dice, ¿no?, que hemos llegado a un punto tal, no solamente de no retorno, de punto de quiebre, sino que nosotros como seres humanos estamos anestesiados. Tenemos una postura o un corazón, digamos, inmisericordia, no compasivo, que no siente con el dolor del otro. Entonces, cuando se habla de esta unidad del grito de la tierra y del grito de los pobres, nos duele porque realmente en esa unidad que la vemos podemos reconocer esa relación tan profunda y esa unidad en la que nosotros somos parte de esta creación. Y somos parte de este todo con todos los seres que existen. Y qué bonito nos muestran ambos en esa relación trinitaria, donde esa relación trinitaria, desde esa comunión, desde esa armonía, nosotros también estamos invitados a vivir en esa relación, en esa armonía, trabajar por este equilibrio, por esta armonía con la tierra, con la naturaleza, en una relación de comunión. Entonces duele mucho cuando vemos cómo este sistema injusto, calificado así, o el capitalismo injusto, como lo dice el Papa Francisco, cómo está amenazando la vida día a día. Este capitalismo salvaje con una economía que mata
y que se va concretizando día a día en los territorios, en la Amazonía, en todos los lugares donde sentimos que la vida humana y natural van siendo devastadas, ¿no? Entonces, para mí me ha significado y me significa una invitación muy grande. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el dolerte con una realidad que sufre te mueve y te moviliza. Y te moviliza hacia un compromiso. Y yo creo que este es el objetivo de nuestros amigos José Luis y Silvano, ¿no? Movilizarnos interiormente desde esta espiritualidad, como nos dice el Papa Francisco, movilizarnos desde lo interior, desde dentro. ¿Por qué? Porque la vida no solamente está siendo amenazada, sino que está llegando a un nivel de un caos, de un colapso ecológico, como muy bien lo dice, ¿no? Y 35 veces, como lo señala José Luis, ¿no? 35 veces el Papa nos recuerda que tenemos que cambiar nuestra forma de producir y de consumir. Y esto no solo le toca a los grandes, nos toca también a nosotros. En nuestra vida cotidiana podemos confrontarnos, y yo creo que esa es la riqueza de este texto, ¿no? Porque no solo es un dato textual, no solo es información, no solo es conocimiento, es vida, y es vida que está siendo amenazada, y es vida que nos está desafiando a sacudirnos o a dejarnos sacudir y a dejarnos tocar por esta realidad. Y qué bonito, José Luis recoge, y también Silvano, recoge estas expresiones del Papa que nos invitan a una amistad social. Cuando el tejido social se rompe, está una propuesta esperanzadora que es la amistad social. Reanudar, recuperar ese tejido social en una fraternidad universal, donde todos podamos concebir al otro como hermanos, donde todos seamos uno, donde todos podamos trabajar por estos bienes comunes. Y realmente les digo de que por esta experiencia que yo viví ahí en el Beni, en la Amazonía boliviana, viví una situación tan fuerte de despojo del territorio de nuestros hermanos chimanes que hasta ahora lo siguen padeciendo, una secuencia de violaciones de derechos, de crímenes, de injusticias, de efectos graves como es la contaminación de su agua, como es las pérdidas de sus bosques, situaciones increíbles en un espacio tan común, porque es el pueblo, es la vida, es el país. Cuando decimos que Bolivia está bien, pero sin embargo hay grupos humanos que están muriendo y desapareciendo. Yo un poco me ponía a pensar cuando se hablaba del genocidio, ¿no? Que se reconoce cuando hay una intención de desaparecer total o parcialmente a un grupo étnico, religioso, cultural. Pero lo que sucede en Bolivia y en otros pueblos de la Amazonía y en otros pueblos del mundo, o Israel mismo con Palestina, hay este indicador. Estos pueblos indígenas están prontos a desaparecer y con ellos borrar su historia y su pasado, su cultura, su vida. ¿Por qué? Por intereses económicos, por una extensión de frontera agrícola, por agronegocios, agroindustria, intereses económicos, donde la vida del ser humano no vale nada y donde la vida, la naturaleza, los recursos naturales que existen y tenemos y que Dios nos ha dado para nuestro bien, están siendo saqueados. El Papa nos dice que el bioma amazónico no es una despensa de recursos, es la fuente de vida. Si tú y yo estamos respirando, es gracias a quienes están protegiendo y defendiendo la vida y a quienes están siendo guardianes de la vida en estos territorios amazónicos. Pero no lo vemos así, no lo consideramos así. Incluso el Papa nos dice que ni siquiera el clima es considerado como un bien. Entonces yo pregunto, y desde esta muy buena reflexión y aporte que nos ha hecho
José Luis y Silvano, pregunto, si en este momento entraría alguien a nuestra casa para robar, para matar, para yo no sé qué hacer, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Acaso no salimos para defender y dejar que no pase nada a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Defender nuestra casa? Entonces yo pregunto, ese mismo coraje, esa misma identidad con nuestra familia, con nuestra casa, esa misma relación, ese mismo cuidado, ¿tenemos con nuestra casa común? No, no tenemos una identidad de casa común, no la tenemos. Y probablemente nuestra vocación por la vida esté muy frágil. ¿Por qué? Porque si no existe esta interconexión, el Papa nos ha dicho N veces que todo está relacionado, que todo está interconectado. Pero nosotros mismos estamos desconectados de nosotros mismos. Y como consecuencia estamos desconectados con la realidad, con el valor de nuestra casa común, con el valor de esta gran obra de la creación. Más bien, por el contrario, nos estamos haciendo dueños. El hombre se ha hecho dueño de algo que no le pertenece. Entonces, qué lindo, ¿no? Que el acercarnos a esta realidad una vez más, vemos cómo el Papa Francisco no solamente se pronuncia por Gaza, ni por Ucrania, ni por otras situaciones, sino también está muy pendiente de lo que sucede en Dubái, en la COP, para pronunciarse, está pendiente del sínodo amazónico para crearlo, para hacer un diálogo entre todos, buscar cómo sumar esfuerzos. Está presente denunciando y anunciando una buena noticia desde la esperanza para darnos cuenta de que todavía tenemos tiempo. Todavía estamos a tiempo. En Laudate Deum, a mí me encanta esta expresión del Papa que dice que no tenemos reacciones suficientes ante lo que está ocurriendo con nuestro planeta, que estamos llegando a un punto de quiebre. Y muy bien, José Luis lo menciona en el texto, que el Papa en algún momento, sobre todo hablando de Gaza, dice, qué pena, qué triste, qué dolor, que los líderes estén mirando para otro lado. En otro espacio hablará de los líderes de las instancias internacionales que no tienen la fuerza para intervenir y para defender estos derechos fundamentales del ser humano, como la dignidad humana, la vida, y también de la naturaleza. Entonces, me parece que hay una posibilidad de poder dejarnos tocar, ¿no? José Luis y Silvano nos han hecho aportes muy significativos donde nos hacen caer en la cuenta de que es la actividad humana, es el ser humano el que está causando todos estos desastres. Como también nos dicen que los negacionistas, pues obviamente niegan, ¿no? Que esto dicen que es parte de la etapa cíclica de la Tierra, ¿no? Del planeta. Entonces, tenemos un monstruo por delante. ¿Por qué? Porque somos unos pocos los que nos atrevemos a alzar la voz, los que nos atrevemos a poner el pellejo, como decimos aquí en Perú, para defender la vida y para defender incluso a ellos, porque ellos también están, tanto como nosotros, en riesgo. La vida está amenazada para todos. Entonces, es bonito y valoro mucho José Luis y Silvano. ¿Por qué? Porque la propuesta de la ecología integral es una propuesta para tomarnos el pulso y decir también qué estamos haciendo por nuestra casa común. ¿Cómo están esos hábitos? Nos hablan ustedes de ecologizar los saberes. Qué bonito. También podemos ecologizar las prácticas.
dejar aquellas prácticas que están acrecentando y agravando nuestro planeta por unas buenas prácticas ecológicas, humanas, que construyan la vida. Entonces, el desafío es muy grande, A mí me ha dolido mucho estos datos que vemos, ¿no? De, por ejemplo, el calentamiento global, las alzas de temperatura. Por ahí nos decía, ¿no? Dice, en el 23, 52.9 era la temperatura en China, 48,2 en Cerdeña, 39,6 en la noche en Argelia. Imagínense. Y ustedes que viven allí en Bolivia, me tocó a mí también las altas temperaturas en Santa Cruz, que todos somos conscientes. Entonces, estamos realmente ante un colapso ecológico, donde nuestra seguridad alimentaria también está en riesgo, nuestra salud, el bienestar, la calidad de vida, como bien lo presentan nuestros compañeros. Y hay un detalle muy importante que yo quiero resaltar: la Amazonía, como otros espacios también, pero la Amazonía, fuente de vida, pulmón del planeta. La Amazonía se está destruyendo por intereses económicos, por políticas corruptas, por un modelo económico que prioriza, ¿no? En algún momento había un dato que nos decía que el costo de los daños, ¿no? Hacia los pobres, hacia lo que sufren el efecto del cambio climático, del calentamiento global, es mucho más alto que los beneficios económicos. ¿Qué es esto? Esto nos habla de una deshumanización del ser humano. El ser humano se está deshumanizando y, como decía anteriormente, está viviendo esta desconexión consigo mismo y está dejándose minar por esta cultura depredadora del bienestar. Entonces es muy serio. Yo no les asusto, pero lo que encontramos en este texto a 10 años de Laudato Si, a mí me da muchísima esperanza, porque todavía estamos a tiempo, y allí que estamos en un contexto educativo, como es la universidad, me gusta cuando Silvano propone lo de la educación, retoma lo del Papa Francisco, lo de la educación. Y anteriormente José Luis nos dice qué tipo de ciencia estamos desarrollando, citando el Papa Francisco. ¿Qué tipo de ciencia estamos desarrollando? Si queremos un diálogo interdisciplinario que sume, que construya, que trabaje en corresponsabilidad por los bienes comunes, por la vida, por la defensa, por una ecología integral. ¿Qué tipo de ciencia, qué estamos formando en la universidad? Si la ciencia, como también afirman en otro momento, está colaborando a toda esta destrucción de la madre tierra y de la naturaleza. Esa es una interrogante muy grande, sobre todo en ámbito universitario. ¿Qué estamos formando? Recuerden que de allí saldrán políticos, saldrán economistas, saldrán científicos, saldrán... ¿Qué estamos formando? Ahí hay una gran responsabilidad. Así como en los colegios, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, debería ser la Laudato Si, yo ponía, ¿no? La Laudato Si, transversalizarla. ¿Por qué? Porque es un documento que toca nuestra vida y es para nuestra vida. Entonces, pues, yo realmente estoy encantada, José Luis, Silvano, yo les agradezco muchísimo. Enhorabuena por regalarnos esta obra tan receptiva, tan pertinente, tan buena, ¿no? Donde podemos plantearnos una vez más este nuevo paradigma que nos propone el Papa, ¿no? Cómo organizar
ese conjunto de relaciones de los seres humanos con la naturaleza, cómo trabajar esta fraternidad universal. Y para ello hace falta desprendernos de nuestros protagonismos ridículos, diría yo, de nuestros miramientos, de nuestras rivalidades. Ay, esta institución es mejor que esta porque nosotros hacemos esto mejor, mejor solitos. Somos mejor que ustedes. En realidad yo he descubierto que es muy posible sumar. Por ejemplo, en la iglesia ahora estamos trabajando todo el tema de la sinodalidad, pero no es la sinodalidad nosotros solitos, iglesia, no. Tuvimos la experiencia en el territorio indígena de trabajar con gente no creyente, con instituciones sociales, con el mismo Estado, con la iglesia, con los líderes indígenas. Y entre todos hemos logrado sacar una sentencia donde el tribunal reconoce el derecho, por fin, de este pueblo indígena que no tenía ni carnet de identidad al principio. No contaban, no eran personas como ellos decían. ¿Acaso somos basura? ¿Por qué nos tratan así? ¿Por qué no? Entonces, hay experiencias que podemos retomar, experiencias que nos ayudan para ver que podemos unir esfuerzos, hacer esos diálogos. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento. Todavía el Papa dice que aunque hayamos avanzado 1,5 grados de temperatura, podemos llegar a los 3 en estos 10 años, ¿no? Hasta el 2030. Pero no, todavía estamos, y esa es la esperanza que debemos recuperar, ¿no? La Tierra no aguanta, pero sí urge tomar conciencia de estos límites ecosistémicos y biofísicos, ¿no? Darle otro sentido a la ciencia desde una perspectiva más ética, ecológica, radical, una nueva visión, una nueva sensibilidad, una nueva mirada, una nueva valoración, una mirada nueva de la realidad, de la naturaleza, de la madre tierra. Yo creo que sí lo podemos hacer, y si estamos aquí hoy es porque también tenemos un corazón sensible y misericordioso, que no solo piensa en nosotros, sino también estamos pensando en los otros. Porque todos queremos un futuro vivible. Lo que hoy es el presente, en algún momento atrás ha sido el futuro de aquellos que soñaron. Y como muy bien nos decía Silvano, que en una cita nos dice que algún día los hijos dirán, cuando vean la sequía, no habrá agua, dirán, ¿qué hicieron ustedes? No hicieron nada por la vida, por la tierra. Miren el planeta que nos han dejado. Y entonces yo les invito a que nuestra vida deje huella de algo, pequeño, grande, no lo sabemos, pero que deje huella. Nosotros estamos de paso por esta tierra, pero la tierra seguirá. Somos huéspedes, no somos dueños. Y eso empieza por lo pequeño, desde la crianza en los hijos, desde la educación, la cultura, en sociedad. Entonces, pues bueno, ya no les canso. El Papa nos dice que necesitamos juristas que propongan nuevas formas de protección jurídica a la naturaleza. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, porque sentimos que la credibilidad de nuestras instancias internacionales de defensa de derechos humanos o de la naturaleza se ha perdido o se está perdiendo. La credibilidad de nuestra iglesia se está perdiendo. La credibilidad de nuestras autoridades políticas se está perdiendo. Y nuestra autoridad como personas, ¿cómo está? Entonces, pues si yo les dejo a los participantes también esta inquietud, ¿no? De leer este texto, porque realmente es una riqueza que ustedes, tanto José Luis como Silvano, han logrado conectar. Conmigo han conectado, y estoy segura que con ustedes también conectará. Y si conecta, una vez más tendremos la posibilidad de recuperar esa relación con nosotros mismos, con la naturaleza, con la vida.
y sobre todo con Dios, que es la fuente de toda vida, de donde brota toda vida. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Gladys, por su participación. Tenemos el último comentario por Lourdes Saavedra. Lamentablemente el tiempo está corriendo muy rápido. Vamos a pedirle a Lourdes Breve. que sintetice a 10 minutos, por favor. Gracias. Buenas noches, agradezco la invitación. Yo creo que la presentación de un libro siempre es algo que nos lleva a un momento de encuentro y festejo, y especialmente yo voy a decir una palabra que es la esperanza. Y la esperanza es algo que en estos últimos días ha sido subestimado y está en escasez. Yo agradezco tanto a José Luis como a Silvano por brindarnos una mirada crítica y también un sendero que nos lleva a la esperanza. Voy a ser breve y para empezar quisiera citar a San Francisco de Asís. Si existen hombres que excluyen a cualquiera de las criaturas de Dios del amparo, de la compasión y la misericordia, existirán hombres que tratarán a sus hermanos de la misma manera. El libro Laudato Si, la casa común que habitamos a 10 años, nos lleva a reflexionar sobre el agravamiento de la problemática socioambiental y la urgencia de cuidar la madre tierra, lo cual nos transmite una serie de reflexiones desde una mirada científica, espiritual y ética sobre la crisis ambiental actual. Este trabajo académico se constituye como una ardua labor de investigación, porque concilia dos horizontes que se han considerado opuestos, la ciencia y la religión. Martin Heidegger afirmaba que el lenguaje es la casa del ser, es aquello que se habita y que ilumina nuestro camino, y en este sentido, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco conmueve, no solo por unirse a las voces que con un nudo en la garganta claman la fraternidad universal, de detener el ecocidio que vivimos a escala mundial. En este contexto, José Luis Saavedra y Silvano elaboran un contrapunteo de manera incisiva y detallada que nos conduce a internarnos en una casa de palabras, fruto de una indagación exhaustiva que se ve reflejada en la primera parte del libro, en la segunda parte del libro, donde igual se detalla la problemática de la situación ambiental. Datos relevantes constatan que a nivel mundial vivimos el 18% más calientes de lo que se pensaba, fruto del cambio climático. También estamos conscientes de la argumentación de la sexta extinción masiva. Saavedra retoma temas ya abordados en la carta encíclica de Fratelli Tutti del Papa Francisco, donde desglosa la siguiente idea: el mercado no resuelve todo. Aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. Este libro nos muestra una manera lúcida de mencionar que no se deben ocultar los síntomas, refugiándonos en la fe de que la sociedad cambiará por arte de magia. Las palabras de los autores y los argumentos que nos ofrecen inquietan, denuncian y claman una acción directa frente a una sociedad distópica que nos ha tocado vivir. Lo interesante del desarrollo de este libro es que logra toda una serie de revisiones de intelectuales como Edgar Morin, Jeffrey Sachs, con argumentos de una espiritualidad cercanos a una propuesta ecoteológica de la liberación,
para lograr unir los conocimientos, tomarnos la mano, ser fraternos y a la vez hacer un lazo con el reencuentro del ser, no solo desde lo intelectual, sino desde la ternura. Seguir habitando esta casa del lenguaje y recorrer las páginas de la mano de los autores nos lleva a considerar la posibilidad de convertirnos en seres desnudos de todo lo que nos ha enseñado este mundo marcado por el ecocidio. Estar lejos solamente de acumular conocimientos, unirnos en una cruzada, rescatar a la madre tierra de los tentáculos del extractivismo y el capitalismo no solo feroz, sino rapaz, que está comiendo nuestros bosques por medio de sus fauces de fuego, que emanan la ambición sin límites del agronegocio, que secan las vertientes y exilian nuestro derecho a respirar el aire puro. La naturaleza agoniza en el dogma del neoliberalismo, tan narcisista como egoísta. Una de las maneras alternativas que nos presenta el libro y comparten con los lectores es seguir el camino que traza San Francisco de Asís, cuando nos menciona la iglesia en salida hacia las periferias existenciales. Luego podemos ver que hay una explicación de la ciencia y la teología, siguiendo las 4 ecologías propuestas por Leonardo Boff: lo ambiental, lo social, lo mental y lo integral. Todo esto nos lleva al análisis de cambiar las formas depredadoras del consumo. El consumo es una ilusión suicida, de que la tierra siempre tendrá recursos. Es por eso que este libro nos impulsa a sacar fuerzas del dolor para enfrentarnos a la crisis ambiental desde la crianza de la fe. Las heridas y dolores de la tierra, los gemidos de la naturaleza, tienen que ser nuestro dolor, nuestro sollozo, porque formamos una gran comunidad de fraternidad universal. La lectura de la encíclica Laudato Si, a 10 años, nos invita y nos insta a ecologizar los saberes para salvar el planeta Tierra y salvar la vida, pero no solamente por una acción de salvar el mundo, sino permitir que se desarrolle entre nosotros la esperanza, que es una luz que cosecha senderos que podemos transitar. Porque como dice Walt Whitman, ¿durante cuánto tiempo nos engañaron? Transmutamos ahora, nos apresuramos a huir como huye la naturaleza. Somos la naturaleza, durante mucho tiempo estuvimos lejos, pero ahora volvemos. Nos convertimos en plantas, troncos, el follaje, raíces y cortezas. Estamos asentados en la tierra, el planeta es nuestra casa. La lectura es germinar ideas y acciones. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Bien, antes del cierre, de las palabras de cierre, le vamos a dar la palabra al autor, José Luis, y a Sabio, que tiene un comentario a la encíclica también en el libro. Entonces, adelante, primero Sabio. Adelante. Muchas gracias. No, básicamente yo quisiera empezar agradeciendo a la Universidad Católica, del cual ya hace más de 40 años yo fui estudiante de filosofía y donde recibí una formación. Siempre nos hace esa diferencia la maestra María Loma, a quien también agradezco que nos acompañe ahora. Nos recibí una formación muy importante. Y luego, una década después, pude tener la oportunidad, diría el privilegio de enseñar acá en la universidad durante prácticamente 10 años. Así que un agradecimiento muy especial de verdad a la Universidad Católica y más aún por acogernos ahora aquí en esta unidad de posgrado. También quiero agradecer, por supuesto, de una manera muy profunda, con mucho sentimiento, a la editorial Verbo Divino, la persona del Padre Sabio, que este ya es el 4º libro que me publica la editorial
Y hay algo importante que decir en esto, y es que es siempre de manera gratuita. Esto en los tiempos neoliberales que vivimos desde finales del siglo pasado es algo realmente encomiable, poco común aquí y en todo el mundo. Así que muchísimas gracias, Padre Sabio, de verdad, por todo este esfuerzo que hacen por publicar mis libros. Y por supuesto también quiero agradecer con mucho sentimiento a quienes hoy me acompañan comentando el libro. Karen, en principio. Muchísimas gracias, hermana querida, por todo, por todo. Igualmente, gracias, Fanicita, por tu comentario, que lo haces no solo de manera, diríamos, racional, intelectual, sino también desde tu sensibilidad femenina. Y feminista también, por supuesto, lo cual agradezco muchísimo, Fanicita, de verdad. Igualmente, a quien nos está acompañando desde el espacio virtual, a mi querida, queridísima hermana Gladys Montesinos, quien, como nos decía en el video, ha trabajado mucho tiempo en Bolivia, junto a los pueblos en situación real de extinción. Los chimanes, los más importantes, pero igualmente los Yaminawa, los Canichana, los Baure, los Pacahuara, todos estos pueblos que en general no nos suenan mucho a nosotros, sobre todo a los Collins, pero que son parte de esos 36 pueblos que hoy, desde hace mucho tiempo, están en un peligro serio de extinción. Y que hermana Gladys los ha estado acompañando durante mucho tiempo. Y que por eso ha tenido además no solo acusaciones, sino amenazas muy serias, no solo de los latifundistas, de los mineros que trabajan en las cuencas de la Amazonía, sino del propio gobierno que se decía, y lo decía muy bien mi hermana Fanny, socialista, pachamamista, pero es este mismo gobierno que ha amenazado, ha perseguido a la hermana Gladys. Y finalmente, claro, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en esta importante presentación, sin olvidar también que la importante participación de mi hermana Lourdes. Y claro, no solo el apellido nos une, ¿no es cierto? Hay mucho más que nos une. Y tengo que decir algo que es muy importante. El prólogo que está en el libro no tenía que ser prólogo. Eso es una arbitrariedad mía, hermana querida. Yo a Lourdes le había pedido, por favor, házmelo un comentario pequeño, breve. Y cuando me envía, pues esto resultó extraordinariamente importante y por eso es que está como un prólogo. Así que disculpas, hermana querida, pero realmente el texto lo van a ver ustedes, es muy, muy bien escrito, muy bien pensado, etc. Reitero, esto es comentario. Ya me imagino si te hubiera dicho prólogo, hubiera sido realmente una maravilla, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y bueno, gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Silvano. Bueno, por subsidiariedad asumida, bueno, me toca decir algo, pero primero que nada, muchísimas gracias, José Luis, por haberme dado este espacio para poder expresar algo que he ido construyendo dentro de mí durante estos años. Y no es casual que en el artículo trato de hacer una suerte de recopilación de tantas cosas que han precedido esta encíclica tan importante. Bueno, también agradecer obviamente a todos los demás que han ido facilitando la expresión que hemos tenido la posibilidad de realizar. Bueno, primero que nada, la osadía, el atrevimiento de esta editorial de darnos un espacio para hablar como hemos hablado. Creo que no es fácil. También, sin ninguna censura, lo decía después, cuando hablaba de la Universidad Católica. Pero de todas maneras, muy contento también de estar en este espacio que
me parece importantísimo que se abra, digamos así, a la posibilidad de conversar de estos temas que cada vez es más difícil poderlos conversar. La invitación de este libro creo es de una vez de saltar más allá de la ventana y empezar a actuar, porque me parece que, bueno, hay una inteligencia artificial que es mucho más anterior de esta inteligencia artificial, que nos ha arruinado la vida en el sentido de que nos hemos vuelto más superficiales y esa profundidad crítica que se encontraba antes en las personas, hoy en día, bueno, se ha vuelto casi ineficaz. Bueno, se habla de indiferencia y nos han introducido en un ritmo de vida que no nos permite darnos el tiempo suficiente para pensar en lo que sucede, en lo que sucede en nosotros y alrededor de nosotros. Yo creo que he comentado por demás en el artículo, así que los invito a leer este libro y bueno, y seguir comentando ustedes, porque son ustedes los que realmente van a tomar decisiones, porque nosotros ya las hemos tomado. Gracias, Silvano. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Silvano. Hace rato te he confundido de nombre, creo. Gracias, Silvano. Vamos a darle las palabras de cierre a nuestro colega Ramiro Lobatón, director del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Adelante, Ramiro. Muy bien. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a nombre de el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y del Instituto Filosófico y Teológico de la Facultad, ¿no?, de Teología. Estamos muy agradecidos, primero, por el libro, ¿no?, que ha sido hoy comentado. Primero, porque nos ha permitido poner sobre la mesa un tema tan sensible, pero a su vez también tan visible. Y en este espacio quiero, honestamente, ¿no?, agradecer también a los estudiantes que se encuentran particularmente en la sala virtual, que son estudiantes de teología pastoral. Como también agradecer a los presentes, a los estudiantes de la teología pastoral, porque están ávidos de encontrar líneas, y no solamente una reflexión discursiva, teórica, sino en su área de praxis. Este libro se convierte en una interesante llave. Por eso, desde la Universidad Católica queremos agradecer por esta bonita contribución. Un fuerte aplauso y con esto cerramos. Perdón. Gracias, gracias, Ramiro. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Les invitamos ahora a pasar a un brindis allá en el patio de este edificio de posgrados. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Okay.